Hola, pues estamos en otro capítulo de nuestro podcast Al Precipicio. Somos Alex Novales y Y Fernanda Olvera. hoy, bueno, pues invitamos a un amigo, compañero, colega, psicólogo, muy importante para nosotros que tiene como una gran visión, ¿no? El psicólogo Juan Manuel. Eh, y pues nada, hoy estamos aquí para hablar justo como de las masculinidades, ¿no? Y cómo atraviesa el hecho de ser hombre aquí en la sociedad mexicana. Y pues obviamente nosotros no vamos a poder hablar como desde lo que se siente ser hombre, pero pues creo que Juanma sí, y nosotros solo pues podemos opinar desde afuera, ¿no? Pero nada como Juanma que puede justo como hablarnos desde sus experiencias, desde su pensamiento, desde incluso su crianza y, ¿por qué no?, desde lo que ha vivido con sus consultantes, ¿no? Hola, Juanma. Hola, Pedro, hola, Ale, ¿qué tal? Hola, Bien, bien. ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. En algún episodio del podcast platicábamos cómo es ser terapeuta desde pues, ser mujeres, incluso cómo es desarrollarnos en otras áreas de la vida que normalmente suelen como esperarse de nosotras o tener como ciertas expectativas. Tocábamos algunos temas de cómo eso, pues a veces nos conduce o está alrededor de nuestras decisiones, de los caminos que tomamos, de las cosas que queremos o del cómo podemos expresarlas y también, pues permea muchísimo de nuestras relaciones con los otros, ¿no? Entonces, pues sin duda sentimos que el mapa no puede estar completo si no tenemos también como esta otra visión de las cosas que no vivimos, ¿no? Y que siempre vamos a estar como en esa incógnita inmensa como de el no saber el lado del otro o la otra cara y todo lo que nos atraviesa. Pero este episodio precisamente tiene ese objetivo, ¿no? De que a lo mejor podamos hacer ese contraste un poco de cómo es vivirlo si nosotras desde nuestra trinchera o del ser mujeres, del vivir el día a día desde esas expectativas y pues presiones y demás, pero también el cómo se vive desde el ser hombre, porque muchas veces no contemplamos cómo el machismo, algunas presión, decisiones, expectativas, pues también se ejercen sobre los hombres y sobre sus decisiones, su andar, su camino en general. Y entonces nos interesa mucho escucharlo, poder hacer ese contraste y tener como esa perspectiva. Entonces, pues bueno, nos gustaría saber cómo ha sido para ti. Creo que es un terreno sensible el lado de la psicología en esto de poder conectar con los consultantes, poder acercarnos, poder ser empáticos, tener como ese espacio de cercanía, de comprensión y pues saber cómo ha sido para ti en ese sentido. Creo que de las oportunidades que nos tocó estar haciendo terapia juntos ahí en la residencia y ya afuera, o sea, han sido experiencias como gratas desde el mismo trabajo que hacemos, pero también por cómo lo hacemos, ¿no? Sí hay como una química muy chida, como una parte muy lúdica también de pronto, ¿no? Que nos permitimos este espacio como para relajarnos y un poco lo que querían ustedes, ¿no? Como no tomarnos las cosas tan en serio. No, no me refiero al trabajo terapéutico, ¿no? Sino como al después de esas charlas que tenemos después de los casos o antes de los casos, como Mm. que esos espacios siempre se agradecen, ¿no? Que tengamos esa oportunidad. Y les decía que yo iba a hablar un poco, o bueno, más bien, básicamente desde, pues sí, desde mi experiencia, pero puntualizando sí que creo que afortunadamente ya está habiendo experiencias muy distintas en, no todos, pero por lo menos de lo que me toca hablar con algunos consultantes ya jóvenes, Ujú. que sí ya traen como unas ideas distintas, ¿no? Si bien no todos, pero sí la verdad es que sí da un poco de esperanza escuchar a chavos que sí ya se cuestionan las masculinidades desde, pues desde chavitos, ¿no? Me tocan desde adolescentes y creo que sí es muy distinta la manera en la que se está viviendo la masculinidad que como me tocó a mí. Entonces, sí quisiera hacer esa acotación porque a lo mejor cosas de las que yo diga van a sonar así como que medio.
locochonas, pero pues tomen en cuenta que esto fue en los ochentas, ¿no? Hace 40 años que... Pero está chido porque finalmente creo que tiene que ver un poco también con todo lo que te atraviesa. Sí, no es lo mismo ser hombre de tal edad a ser un hombre de tal edad y tal posición socioeconómica o con tales estudios y demás. O sea, creo que todo eso es un mix que genera algo. Entonces, pues, ¿qué tanto es como igual considerar todo eso, ¿no? O sea, no, ninguno va a estar en el mismo caso, en la misma Ujú. situación, ni tener la misma perspectiva y todo eso, pues yo creo que enriquece. Y qué chido que se escuche más hablar de eso, ¿no? De las masculinidades. Y Ujú. justo, ¿no? Ahorita que hablabas y decías que no es lo mismo, ¿no? La, la, la diferencia que hay, los avances, lo que vamos evolucionando a lo largo de los años. Y a mí me llama mucho, mucho en serio la atención esta parte de tu historia, Mm. cómo es que tú lo vivías. Y me imagino que a través de los años también fuiste haciendo un cambio, preguntándote cosas. Pero, ¿cuál fue como primeramente tu pensamiento o cómo viviste, ¿no? El ser hombre. Creo que a mí, por lo menos en la infancia, yo vengo de una familia muy tradicional, católica, apostólica y romana, así que ya se imaginarán cómo es la educación en esas familias. Entonces, digamos que en la infancia sí había unos roles muy marcados, ¿no? Que el papá que sale a trabajar, la mamá que se queda en casa a atender a los hijos, ¿no? Y un poco también en cuanto a nosotros los hermanos y las hermanas, los hermanos saliendo a jugar todo el tiempo y las hermanas de pronto teniendo que quedarse en casa para lavar los trastes y así, ¿no? O sea, creo que en la infancia eso yo lo viví, pero de pronto como que uno no se da cuenta, como que uno dice, pues es que así es normal, ¿no? Es que así son las cosas. Entonces, creo que ya cuando repaso así toda mi historia, o sea, me doy cuenta que todo el tiempo estuvieron bien marcadas estas diferencias, ¿no? De los roles masculinos y femeninos, pero que a mí pues, realmente no me hacían ruido porque yo lo veía pues como lo normal, ¿no? Lo natural, así son las cosas. No tendría por qué cuestionarme nada de eso. Pero creo que afortunadamente desde chavito tuve la oportunidad de encontrar ese tipo de personas como que te van abriendo los ojos y que te van haciendo como precisamente el plantearte estas cosas, ¿no? Y dentro de esos personajes, pues, por lo pronto, pues sí, mi papá creo que para la época sí era un poco más abierto a ese tipo de cuestiones. Sí era un hombre que no tenía problema con hacer los quehaceres de la casa y barrer y lavar ropas y así. Y no tenía ninguna bronca y me acuerdo que él, una de las cosas que sí nos inculcaba un poco era eso, ¿no? Como también aplicarnos a hacer los quehaceres. Y en la escuela tuve un maestro en quinto año con el que para mí fue así como que el parteaguas. El maestro José de Jesús se llamaba. Y él era así como muy rojillo, muy comunistoide, muy acá de izquierdas. Y entonces siempre nos leía cosas así como muy de este estilo, muy contestatarias. Nos hacía leer el diario, por ejemplo, nos hacía leer La Jornada. En aquel entonces, pues que un chavito leyera La Jornada, pues era como, no inventen, ¿quién lee eso, no? Y entonces él tenía un trato así como muy igualitario para chavos y chavas. Y él fue como que una de mis primeras influencias que me dio mm, como un poco más de claridad sobre estos temas, ¿no? Como de la misma oportunidad para el juego durante los recreos o durante la hora de educación física. El que no siempre se jugara lo que querían los hombres, sino que también las chavas, qué onda. Entonces creo que tuve afortunadamente esas oportunidades desde chavito y de ahí después los amigos en el barrio. La oportunidad de entrar al CCH también fue como que una una gran ventaja porque empecé a entrar en contacto pues con lecturas que pues, normalmente no hubiera tenido acceso si no hubiera entrado a la UNAM o cosas así. Entonces, esto de las masculinidades, creo yo que desde temprana edad sí tuve chance como de mirarlo distinto, de mirarlo un poco como con una mirada más crítica y no tanto como pues con la visión tradicional. Oye, Juanma, y yo me quedo pensando, bueno,
eso fue gracias justo como a esta parte, no sé si se llame privilegio de alguna forma, Mm. que pudiste entrar en contacto con estas personas, ¿no? Que te influyeron para un cambio. Y también me quedo pensando en esta parte de tu papá, ¿no? Que sí se metía en en las labores del hogar, a pesar de que entiendo que naciste en los años 80, más o menos, 70s. 70 más o menos. Entonces, pues tu papá, ¿no? De qué año era, ¿no? Ujú, Y a qué edad fue educado y cómo fue educado, ujú. cuáles fueron las creencias. Me imagino que él también por ahí tuvo algunos cambios o su papá tuvo algunos cambios, porque sí, antes creo que era justo como el hombre no se mete a lavar trastes, ¿no? Todavía llegué a escuchar hace unos 20 años, 15 años, a una persona que decía, es que a mí me choca ver a los hombres lavar los trastes, ¿no? Mm. Sé que lo tienen que hacer, pero me choca. Y justo como este pensamiento, pues no sé si de ese pensamiento era tu papá y de alguna forma tuvo un cambio o algo que lo motivara a cambiar o qué pasó por ahí. Pero creo que tuviste estos privilegios. Pero me quedo pensando en qué hubiera pasado si no hubieras tenido estos privilegios y hubieras sido como esta parte del típico macho, ¿no? Mm. Este proveedor que no demuestra las emociones, que es muchas veces y desafortunadamente por lo que pues el hombre está como enmarcado, está influenciado o tiene como estas creencias, ¿no? Como no voy a demostrarle vulnerabilidad a mis hijos, no me voy a meter a lavar un plato, o sea, o si lavas un plato, ay, es que eres nena, ¿no? Eres mujer, eres marica, porque también es algo que se ha hablado y que está como muy presente en estas ideas, ¿no? Un tanto, pues no sé si machistas o atravesadas que atraviesan a los hombres. Qué Sí, me puedes decir o cómo lo has vivido? creo que, o sea, sí, el hecho de entrar a la UNAM sí es un privilegio y sí te da oportunidades que otros no tienen. Y lo digo un poco también como, a ver, sé que los hombres tenemos muchos privilegios sobre las mujeres, eso me queda clarísimo, pero también sí hay un tipo de hombre, hay algunos tipos de hombres a los que no, o sea, también los machismos y el patriarcado y estas cosas les pegan, pero durísimo, ¿no? Entonces yo lo noto, por ejemplo, con mis compañeros de ahí del barrio, con mis amigos del barrio que no tuvieron chance de entrar a tener una educación de este estilo, o por ejemplo, un amigo mío que no tenía papá, que solo era su mamá, y que tuvo que empezar a trabajar desde chavito y que ya no tuvo la oportunidad de seguir estudiando, pues sí hay un privilegio, o sea, sí tienes esa ventaja de abrirte a un mundo. La universidad sí realmente es un mundo. Y yo recuerdo en el CCH en mi época, por lo menos, que sí teníamos el acceso a este tipo de información, que sí te van dando la oportunidad de replantearte ciertas cosas. Me preguntabas que cómo hubiera sido, pues yo creo que muy probablemente como mis amigos, ¿no? Que otra vez no los culpo ni nada, al contrario es como para tratar de entenderlos, ¿no? Porque no es que ellos nazcan así machistas como tal, ¿no? Sino que se van construyendo estas ideas desde chavitos, ¿no? Y sí, la verdad es que desafortunadamente pues nos atraviesa mucho esta parte del ser proveedores, el mantenerte firmes. En el barrio incluso, otra vez haciendo la acotación de que, pues, imagínense, de Catepec, un barrio bravo, así medio eh, en los setentas marginado, pues de tener que mostrarte rudo en el barrio porque si no te someten, cosas de ese estilo que para muchos de nosotros ni siquiera era que quisiéramos, ¿no? Era lo tienes que hacer o no sobrevives en el barrio, ¿no? O vas a hacer que todo el mundo agarre de bajada y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, desde chavito tienes que ir como haciéndote esta imagen del hombre rudo, del hombre que no llora, del que no puede ser mariquita, porque si no, ¿qué van a decir de ti? Y la verdad es que muchas veces sí es una carga bien dura, ¿no? Bien dura con la que uno tiene que estar como que navegando porque pues hay muchas cosas que a veces no quisieras hacer. O sea, yo mismo hice cosas que no hubiera querido hacer, pero que ni modo, te toca hacerlas porque si no, te va como en feria, ¿no? Como esa parte de supervivencia, ¿no? Si no, Mm. pues
me golpean, ¿no? Me dejan malherido. E incluso creo que también por ahí va de por medio tu salud emocional y mental, Sí. ¿no? Porque pues obviamente creo que te vulneran de alguna forma, te violentan también, este, y te vulneran, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Yo, mira, me viene a la mente un caso que, porque me preguntaban también un poco cómo es el ser hombre en terapia y recuerdo, o sea, me vienen a la mente hombres que me han dicho cosas como de, le fui infiel a mi pareja, pero solo por la presión de los demás cabrones, que me decían que, pues, ¿a poco no me iba a aventar si la chava ya me estaba dando entrada y cosas de ese estilo, ¿no? O cuates que me han dicho, pues tuve que volverme yo el buleador porque si no me buleaban a mí. Entonces, cosas, mira, este cuate, el que me decía esto de que se tuvo que volver buleador, decía yo, salía de la escuela, me iba a mi casa y me metía a mi cuarto a llorar, cabrón, porque yo no quería hacer eso. Pero la bronca era que si yo no hacía eso, entonces después me lo iban a hacer a mí. Y entonces me tuve que aventar a golpearme con todo el mundo para que no me dieran a mí. Y se sufre, o sea, este cuate lo sufría, pero gacho, ¿no? Feo el tener que hacer cosas que no quieres, pero precisamente por demostrar que eres hombre. Y que Bueno, Mafer, no sé si tengas preguntas. Yo tengo por ahí algunas, pero adelante. yo preparé Sí. para ti unas preguntas, Juanma. No es cierto. De Este, concurso. una serie de preguntas. No, justo creo que quería mencionar eso. Ahorita que nos platicas como de todo tu entorno, el contexto en el que creciste, pues sin duda, creo que sí, como mencionas, es un contexto privilegiado en el aspecto o en el buen sentido, mencionando que tú tenías esta visión de, bueno, tengo que lavar mis trastes o a lo mejor hacer ciertas cosas en el hogar y creo que eso fue algo que se te inculcó en el núcleo familiar por lo que nos compartes ahora, ¿no? Pero creo que eso, al analizarlo de alguna forma ya como en el macrosistema, ¿no? Donde es una cultura, una generación, un momento en el que se espera de los hombres otra cosa, justo que salgan a soltar golpes, que sean rudos, que no hagan ninguna de esas actividades del hogar, un mundo donde se espera eso de los hombres y que en tu familia la educación fuera completamente distinta a eso, eh, pues también qué rudo, ¿no? Porque de qué forma o de alguna manera, cómo quedas, no sé si vulnerable sea la palabra, pero sí cómo lidias con eso que hay afuera, ¿no? Porque en tu hogar, claro, se te está dando todo para ser una persona adaptable y perfectamente funcional por tu cuenta, pero afuera, para el mundo, es algo lejos de lo que se esperaría que fueras o que hicieras, ¿no? Que fueras, porque lo que se espera es que seas rudo, que sueltes golpes, que no hagas cosas de mujeres, que ta, 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 ta. Entonces, ¿cómo lidiar con esa friega? Porque es una soga salir a eso, ¿no? O sea, ya me imagino que definitivamente, pues no se te has de haber encontrado como alguna piedrita en el camino o alguna complicación. ¿Te pasó? ¿Qué tan rudo era para ti eso? Porque pues desde chavito yo creo. Sí, y yo creo que a todos nos pasa, o sea, de pronto, igual me vienen a la mente algunos de los chicos con los que me ha tocado platicar acá en terapia, y chicos que ahora se están cuestionando su masculinidad, de pronto me dicen de la dificultad justo de relacionarse con otros hombres, ¿no? O sea, ya no me siento bien ni siendo el hombre machista y eso, pero tampoco soy aceptado siendo acá el que intenta deconstruirse y esas cosas, ¿no? O sea, tampoco es que haya un entorno muy amable para recibirlos. Y sí te toca como vivir en esos dos mundos, ¿no? Como el en casa me porto bien y me la llevo tranqui, pero afuera tengo que ser distinto porque si no, pues la cosa se pone ruda, ¿no? Y sí se vive un poco acá medio con esta disociación. Sí vivo medio disociado, porque sí es como tener que desplegar otro tipo de habilidades, ¿no? Sí es Claro, como tener que medio desarrollar. esquizoide, ¿no? Sí, 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 medio fragmentado, ¿no?
Pero la verdad es que esa es la bronca, ¿no? Que uno tiene como que ir adaptándose al entorno en el que está para que encaje. Y de pronto eso es bien gacho porque pues uno tiene que hacer cosas desagradables para encajar. Porque de lo contrario, pues te toca ahí navegar en solitario, ¿no? Como raro, el raro que pues piensa cosas muy extrañas y hace cosas muy extrañas que nadie más haría. Y la verdad, ser el raro, pues sí, sí cuesta, ¿no? Sí cuesta ser el raro. Es como tener mucha fuerza de voluntad, ¿no? En esta disociación. Oigan, bueno, esta es una pregunta que siempre he tenido, que últimamente he estado vivenciando, y ojo, no lo hago como con el afán de criticar o de decir no, o de comparar, o de decir las mujeres son más vulnerables o los hombres son más vulnerables. Simplemente lo hago como con la intención de esta pregunta genuina, de estas dudas genuinas y también como de visibilizar, ¿no? Porque ahorita pues hay muchos movimientos, ¿no? A favor de la mujer. Y entiendo que pues sí han sido como, hemos sido como bastantes vulneradas, que está esta parte del pacto patriarcal. Pero también a veces me quedo pensando que creo, y no sé ustedes cómo lo vean, que también este pacto patriarcal no solo nos alcanza o nos vulnera a nosotros como mujeres, creo que también los vulnera a ustedes como hombres, justo con estas masculinidades, ¿no? Que hay ciertas cosas que no pueden, como lo decías, ¿no? Que no puedes como decir o que sientes algo, pero no lo puedes demostrar porque justo, ¿no? Corres el riesgo de morir en esa jungla en medio de burlas, de violencia y de no ser aceptado. Una de esas cosas justo es como a las mujeres a lo mejor se nos encasilla, se nos encasillaba en lavar los trastes, en las labores del hogar, ¿no? Pero creo que también a los hombres se les pone luego un papel como de proveedor, ¿no? Entonces tú debes de proveer, tú debes de proteger, ¿no? A lo mejor a nosotras se nos pone el papel de cuidadoras, de tipo enfermeras, pero a los hombres también creo que se les pone este papel de protectores, de proveedores, y si no lo logran, pues la frustración también que pueden llegar a tener. Y me quedaba pensando también como se cree, también creo, no sé si ustedes lo han visto así, pero a veces me da la sensación de que últimamente se cree que los hombres son como súper privilegiados, cuando creo que no son del todo privilegiados, creo que también tienen como algunas cosas, o sea, creo que ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos una gran carga, pero no sé si estoy loca o qué está pasando. Y ojo, insisto, no estoy tratando de decir que las mujeres no estamos siendo invisibilizadas, de que de que estamos, de que no tenemos privilegios, o sea, no, o sea, esto es con fin de charlar y despejar algunas dudas y ya. Sí, definitivo. Esas expectativas, prejuicios, cargas, presión social, yo creo que es algo que pues se nos exige a todos de alguna forma. Creo que sin duda, pues el estereotipo de lo que debe ser una mujer, lo que debe ser un hombre, partiendo desde que solo hay hombres y mujeres y no hay algo más, creo que ya es en sí una carga muy, muy fuerte. Entonces, definitivo, Ale, coincido, creo que es algo que a todos nos golpea de alguna manera y pues nos forma y nos transforma, ¿no? De alguna manera, como que nos va dando o nos va llevando por ciertos caminos, ciertos lugares. Y justo creo que en el que coincidimos aquí los tres, pues es la parte de la psicoterapia y justo sobre eso quería platicarles. Yo en algún momento trabajé con un grupo de psicólogos y uno de ellos, pues en la mayoría éramos mujeres, pero había uno que era hombre.
y él nos decía, es que mi complicación para llegar como a los números que me piden de, de atendidos, pues es que soy hombre y la mayoría de las personas que vienen a solicitar el servicio son mujeres y lo que me han dicho es que quiero una mujer, quiero una terapeuta mujer y siendo hombre como que ese es mi candado, ¿no? O sea, ese es ahí el bloqueo y no llego a mis números por esta situación. Él detectaba eso y ahí se me hace como súper importante como que tanto el género puede incluso determinar ese tipo de cosas, ¿no? El que tomemos como esas decisiones de quiero acercarme más a un hombre, a una mujer, y por qué si ambos están igualmente preparados o se esperaría que ambos se cuestionaran pues cosas similares o que su trabajo sea como más allá de si el género, la posición o lo que sea, qué tan importante es eso y tomar la decisión ya en ese camino. Entonces, creo que más o menos como lo que les quiero plantear va como un poco por ahí. O sea, por ejemplo, no sé si Ale, incluso si te ha pasado que en algún momento te digan, ¿sabes qué? No, es que no quiero una mujer, quiero un hombre y que te digan por qué. Y en tu caso, Juanma, pues, ¿cómo ha sido para ti también el lidiar con esto, no? Porque en sesiones el tener a un hombre enfrente, incluso aunque se sienta a gusto contigo también por coincidir en ser hombre, pues qué difícil que te esté relatando algo que de pronto igual a ti se te corte la voz o que no sepas ni cómo acercarte, ¿no? O cómo ha sido que has lidiado a lo mejor con esas barreras invisibles que pueden estar ahí de su lado o si detectas que a veces llegan a estar del tu lado de la cancha. No sé cómo has lidiado con eso, ser terapeuta, trabajar con esta materia tan bonita que son sentimientos, emociones, pensamientos y que a veces a los hombres les cuesta, en general a muchos nos cuesta, ¿no? Pero como que está un poco más esa barrera. No sé, ¿cómo lo han vivido ustedes? Porque yo estoy en el caos de pensar que el género determine tanto así, incluso nuestro trabajo como terapeutas. Fíjate, Mafer, que no solo como terapeutas. eh, yo trabajé antes de la maestría y todo esto en un jardín de niños. Y bueno, pues obviamente en los consejos técnicos luego ibas como a otros jardines de niños y demás. Y sí se escuchaba mucho que la parte en donde, que los papás tenían como cierto recelo, desconfianza, que hubieran maestros, varones, hombres con los niños, ¿no? En educación física o dándoles clases, justo por los roles, ¿no? Que pues las mujeres son cuidadoras, a lo mejor pueden ser más atentas, pueden ser más lindas, ¿no? Más tiernas, más cuidadosas, ¿no? Porque ese es el rol que se le da a la mujer y difícilmente se le da a un hombre, ¿no? Porque los hombres son como más toscos, como más agresivos, como menos cuidadosos, ¿no? Aunado a de que, al hecho de que se cree que es más probable, más bien, que se tiene la creencia de que un hombre va a abusar o a acosar a un menor de edad, a diferencia de una mujer, cuando pues sabemos perfectamente que también las mujeres pueden abusar de los menores de edad. O sea, no es como característico de género, sino también de género, sino es algo que se da en sí, tanto en hombres como mujeres. Ambos lo pueden cometer, ¿no? Y bueno, esa es como mi experiencia que te puedo decir. Juanma, yo no sé qué opines o pienses de esto. Sí, a mí, fíjate que me ha tocado de los dos lados, como eh, estoy de acuerdo en que lo que decía Mafer hace un rato, ¿no? Que más mujeres van a terapia o vienen a terapia. A mí, sí, también es mi caso, se presentan más mujeres, pero de los hombres con los que me ha tocado estar, eh, les decía, tengo la fortuna de que he encontrado chavos que están en este espacio como para cuestionarse sus masculinidades y así, pero que incluso teniendo mucho conocimiento en el tema, de pronto ya el ponerlo en el día a día no es tan sencillo, ¿no? Incluso me ha tocado chicos que de pronto si se les escapa una lágrima en la sesión, ofrecen disculpas, ¿no? Perdón, ¿no? O sea, incluso teniendo trabajado el tema, ¿no? Porque pareciera que todavía como hombre uno no debería demostrar vulnerabilidad. O hay temas que son particularmente sensibles en la masculinidad. La sexualidad es algo
que hay que llevar complicitas, ¿no? Porque si no eres acá el superhombre que las puedes todas y eres el que ha estado con más mujeres y así, de pronto no es tan sencillo. Entonces, que alguien te diga es que no he logrado tener una erección por cualquier cosa, de pronto para un hombre es complicado, ¿no? A mí me ha tocado estar con chavos que han llegado conmigo porque no podían decirle esto a una terapeuta mujer. Dijeron, es que yo no podía hablar de esto con una mujer, yo necesitaba un hombre, ¿no? Temas de ese estilo me ha tocado verlo. Y con las chicas, de pronto, aunque creo yo, no sé, a lo mejor ellas tendrían una, bueno, no, a lo mejor ellas tendrían una mejor opinión, pero he logrado conectar con, con las chavas también. A veces el entrar en su vivencia no me es posible, ¿no? Porque viven cosas que para mí es imposible saber. O sea, viven experiencias que para mí pues es imposible. Como hombre me es imposible saber. Y les pongo un ejemplo que me tocó con mi esposa, que fue uno de los momentos que para mí ha sido como más marcado de los privilegios y las desventajas en las que están las mujeres, ¿no? Alguna vez teníamos que salir caminando aquí, que habíamos llevado creo que el coche a arreglar, algo así. Y teníamos que hacer un camino pues, relativamente corto, como unos 15 o 20 minutos caminando. Y yo siempre tomaba el mismo camino de siempre. Y entonces ese día iba acompañado con Sandra, porque normalmente yo salía solo, y ese día íbamos los dos. Y entonces yo agarro el mismo camino de siempre y me dice Sandra, no, 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 por aquí no. Y yo así me sorprendo como, "Pues, ¿por qué no? Si esto es lo más cercano, por aquí salimos derecho". Me dijo, no, porque mira, allá adelante está la base de taxis. Y si yo paso, me van a empezar a decir de cosas. Y del otro lado está la estación de los microbuses. Y cada que paso, me chiflan y me gritan. Entonces, sí te das cuenta de esos privilegios que de pronto como hombre no te das cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas que son invisibles, que no te percatas de que para ti salir a la calle es simplemente salir y caminar. Y para una mujer salir a la calle es tener que irse cuidando, tener que ir al pendiente, tener que sentirse insegura. Y entonces te empiezas a dar cuenta como si es muy distinta la vivencia de un hombre de una mujer, ¿no? Incluso por una cuestión tan sencilla como salir a caminar 10 minutos. Entonces, a veces estar con las chavas en terapia y escuchar lo que viven, pues sí me toca como hacer muchas preguntas, ¿no? Incluso yo, algo que tengo como práctica es tener así como que un círculo de chavas con las que de pronto me comunico para preguntarles, ¿no? Oye, ¿qué crees? ¿Me ha pasado esto? ¿Tú qué opinas? ¿O tú qué ves? ¿Tú cómo me explicas esto? ¿Cómo? Porque de pronto pues, sí no es tan sencillo como lograr aprender, captar eso que viven las chavas, ¿no? Oye, Juanma, ahí fíjate que me surge como una duda, porque obvio, o sea, nosotras también como sufrimos ese acoso, ¿no? De que a lo mejor pasamos y te dan una nalgada o te agarran los pechos, ¿no? O te dicen cosas y dirías, un hombre no lo vive, pero la otra vez le comentaba a Mafer, es que creo que sí lo viven, pero lo toman de otra forma, ¿no? O no sé. Porque justo No, que cuando iba a la universidad, pues a él sí en dos ocasiones una se la nallaron y otro lo agarraron del, no sé si lo vayan a censurar, pero pues, esperemos que no lo censuren por decir la palabra, del pene, ¿no? O sea, le hicieron así. Le dije, ¿y cómo te sentiste? Dice, pues me sentí ultrajado, ¿no? Pero como que riéndose, como que mal, y dije, no, pues yo creo que se sintió vulnerado, ¿no? Y ya después, no tiene mucho, apenas hace unas semanas, como que le volví a platicar, la preguntar, le digo, pero es que te sentiste vulnerado, ¿no? Dice, no, no me sentí vulnerado. Pues, ¿qué quieres? O sea, pues un agarrón de nalga y ya, o sea, lo tomo como lo que es. Y yo, ¿en serio? O sea, neta, no te sentiste mal. Dice, pues no, pues, ¿qué quieres que haga? Pues ya me agarraron. Pero yo me quedo pensando, o sea, se me hace que no, y eso es como muy pensamiento mío, digo, se me hace que no me está diciendo la verdad porque, pues, para no mostrarse vulnerable, ¿no? Para no decir, y justo, ¿no? Como lo que hemos hablado en otras ocasiones, que pues, entre más te agarren, a los hombres, ¿no? Entre más,
viejas tengas o le llames más la atención, más hombre eres, ¿no? No por nada también estaban esas iniciaciones de antaño que a los 18 años pues te llevaban con una sexoservidora pues para que te hiciera, creo, hombre, según yo, ¿no? Y entonces creo que desde ahí viene ese pensamiento, pero yo en serio, o sea, yo digo, ¿en serio? Y él lo que me decía es que creo que ustedes se sienten no sé por qué ustedes se sienten vulneradas, o sea, les pueden dar un golpe, les pueden dar algo, yo no, es que no podemos hacer, bueno, podemos, pero también estamos como en una desventaja, porque si este tonto se te regresa, pues ¿quién la lleve de perder? Pues obviamente tú, porque si te pega, pues por mucho que trates de defenderte, no tienes las mismas fuerzas. Y me quedo pensando, y creo que pues también tú no puedes defenderte mucho con una mujer porque si le pegas o le golpeas, la golpeas por haberte, pues sí, tocado sin tu consentimiento, pues la puedes herir, la puedes lastimar y también hay otras implicaciones legales, porque también no es como la misma fuerza. Y entonces, híjole, sí es un tema que a mí, la verdad, sí me mueve mucho. O sea, sí es un tema que a mí, híjole, digo, pues creo que sí somos vulnerables o sí tenemos nuestras dificultades en distintos grados, pero eso es algo que creo que ya se los he comunicado y sí me conflictúa mucho porque pues trato de ponerme en el lugar de las personas, ¿no? Y digo, híjole, qué difícil. Oye, pero fíjate que en lo que pensaba ahorita que decías esto es en la respuesta que te dan, ¿no? Pues, ¿qué quieres que haga? O sea, es ni siquiera darte cuenta que están vulnerando tu privacidad, tu intimidad, tu derecho al libre tránsito. O sea, es ni siquiera darte cuenta que te están vulnerando, ¿no? Están pasando por encima de ti, te están tocando sin que tú lo quieras. Y no te han enseñado que eso no está bien, ¿no? Está bien gacho. Y la verdad es que a mí, Y se la, normaliza, ¿no? o sea, la respuesta, pues, ¿qué hago? Pues soy hombre, ni modo que no deje que me toquen. Ni modo que llore, ¿no? Ni modo que me queje o que diga que no me gustó o que me dio miedo, ¿no? O Sí, sea, esa. o que me dio asco que una mujer me toque, o sea, ¿por qué no podría ser también repulsivo si es en contra de tu voluntad? Justo, ¿no? Sí. Porque te van a decir es que eres marica, es que no eres Ah, hombre, es que es entonces que... no te gustan las mujeres, ¿no? Y eso ya es la súper gran mega ofensa, ¿no? A mí eso fue lo que me ocurrió, que cuando estaba en la facultad, en alguna ocasión me tocó trabajar con un equipo de puras chavas y yo en aquel entonces tenía novia, pero no era de la escuela, era de ahí de por mi barrio. Entonces pues nadie la conocía. Y una de las compañeritas del grupo me empezó así como que pues yo digo, a tirar la onda, ¿no? Porque es la única manera que se me ocurre. Pero como éramos cinco y las otras cuatro personas pues eran mujeres, de pronto hubo un momento en el que en un espacio muy reducido me encerraron y esta chava que, sí, 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 o sea, se pusieron así como las cuatro y yo estaba así como ahorita aquí en un rinconcito. Y entonces me empezaron como que a acorralar, acorralar, acorralar. Y esta chava se me empezó a hacer como, ajá, se me empezó como que a insinuar y todo. Y yo así cada vez me hacía más chiqui. Y ellas risa y risa y risa y risa. Hasta que esta chava dijo, no, ya, este güey es puto. Es horrible. Y luego la ofensa que No. buscan, ¿no? O sea, como lo peor es que, o sea, buscamos como esa palabra ofensiva o no Sí, sé, como para, con qué intención y al final es pues una agresión, no deja de serlo, ¿no? O sea, al vulnerar tu privacidad, tu intimidad, tu seguridad, el sentirte ujú. a O sea, gusto. qué miedo, o sea, simplemente qué miedo, ¿no? Porque digo, no hay otra palabra más que o sea, se me viene a la mente y la palabra que se me viene es de depravadas, degeneradas, o sea, perdón. La onda es que desde su punto de vista era un juego. O sea, ellas estaban jugando. Ellas lo decían como, pues aquí estamos echando relajo. Y Y es yo de por más que risa. le hacía chiquito, 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 Ujú.
Pero De justo, hecho, ¿no? creo que eso en parte era lo que les divertía, ¿no? Que yo me hacía más y más y más hacia allá. Y el no poder como escaparte de ahí era como motivo de risa también. Pero es un juego escabroso, ¿no? Es No, una está broma horrible, no inventes, No, está espantosa. horrible. claro, porque además que es un poco en lo que decía Ale hace un ratito, ¿no? O sea, ¿cómo te escapas? Si las empujas es agredirlas también. Entonces, vuelvo a pensar ahorita, como que esta charla me está dando a pensar a los hombres como en un sándwich, ¿no? En la actualidad, verlos Sí, como no puedes hacerte tanto hacia lo tradicional, pero tampoco estás tan en lo actual. Vamos, no puedes ver por ti en el sentido de, pues bueno, ábranse, yo huyo de aquí y me voy, porque finalmente es empujarlas, es ir contra ellas, pero también no puedes quedarte porque eso es ponerte como en un estado inseguro, en un lugar donde igual no te sientes bien. Entonces, siempre estar como en ese sándwich, en ese limbo, yo creo que está muy difícil también. Para quien lo está intentando igual, ¿no? Porque igual no negamos que haya a lo mejor ciertos sectores que pues digan, yo estoy cool en lo tradicional y yo, como esas canciones, ¿no? De yo le pego a mi mujer y soy muy hombre y demás, porque hay una canción así, entonces, pues a lo mejor lo habrá, pero vamos, que en la actualidad hay quienes están un poco más en ese sándwich, o sea, en medio, como de ni estoy allá ni aquí. sí, y fíjate que me tocó platicar alguna vez con un chico, este que les decía que de pronto le puso el cuerno a su chava porque si no iban a decir que pues, no era tan hombre, por pura presión, y la presión fue de sus compañeras, porque dice que estaban en una fiesta y no había ido esa vez su novia, y en la fiesta una chava intentó ligárselo y empezaron con que, y no vas ahí, qué poca, y dice, entonces fue tanta la presión que, pues, ni modo, lo hice, ¿no? Llega a la terapia y dice, la bronca es que ahora, justo por estarme cuestionando mi masculinidad, ahora ya con los hombres no puedo estar, cabrón, porque si yo hago un comentario acerca de, oye, eso sonó medio mal, ¿no? Eso fue medio misógino o así, o no, ese chiste, ¿sabes qué? Está medio pasado de lanza. Ya vas a empezar de nena, ya vas a... Y entonces ya no puedo ser ni ese Pedro Infante de antes, pero tampoco puedo ser el deconstruido de ahora, porque en ningún lugar quedó bien, ¿no? Exacto, ahora, ¿cuál es tu lugar? Esa es Sí, una está. gran pregunta. No inventes. La verdad es que qué difícil y qué complicado también la tienen los hombres. No, o sea, ni soy de aquí, ahora sí que les queda la canción de ni soy de aquí, ni soy de allá, ¿no? Digamos a los que están en esta idea de cuestionarse, ¿no? Porque la Exacto, verdad es que la Sí, gran mayoría, pues, justo. Ujú. que la gran mayoría, pues, y que quién sabe, o sea, no me atrevería a decir que se quedan en su zona de confort, no. pero me pregunto si justo como esta parte en la que tienen cierta conciencia de ser cuestionados, de ser vulnerados, de ser bulleados, ¿no? También les impide como este cambio de idea. Y bueno, también no es como tan fácil cambiar ni deconstruirte, porque realmente sí, el deconstruirte plantea hacerte muchas interrogantes, implica incluso creo que preguntarte quién eres, cuál es tu identidad, todo lo que has hecho, cuestionarte todo lo que sabes y que has aprendido a lo largo de tu vida y que te han inculcado a lo largo de tu vida y que creo que no es nada fácil, ¿no? Hacernos como No. estas preguntas, porque al final del día creo que también implica confrontarnos de alguna forma a nosotros mismos. Y también implica renunciar a un montón de privilegios, la verdad. Y de pronto, pues, uno no quiere renunciar a sus privilegios, ¿no? Ujú. Sí, es normal, ¿no? Como cualquiera no quisiera renunciar a ciertas cosas Sí. para entender o cuestionarse otras. Pero creo que sí, definitivamente está rudo porque hace poco igual escuchaba un podcast que hablaba sobre la marcha del 8M y recuerdo que decían algo así de una chica que llevó a su novio a la marcha y en un contingente al chico le dijeron, tú no puedes pasar, o sea, ella sí, tú no.
Y el chico así como de, pero pues yo vengo con ella, ¿no? Vengo a la marcha, o sea, y así, pero pues la marcha, bueno, en este contingente es como de mujeres, tú no puedes pasar. Total, creo que el chico como que pues aceptó, no estuvo en el contingente, pero yo me quedé cuestionando mucho eso, ¿no? Entonces, queremos que los hombres o que en general como sociedad empecemos a cuestionarnos ciertos puntos, pero no damos como esa entrada, o sea, no sé, quizá hablo también desde mi muy personal punto de vista, pero creo que si él también estaba ahí con esa intención como de cuestionarse, formar parte de, entiendo que a lo mejor de fondo o en la historia, en el contexto, no sea, como dicen, su lucha, ¿no? Pero él estaba ahí intentando como formar parte de, en solidaridad quizá con su novia, en entender o intentar entender a lo mejor algunos puntos, entender como el movimiento simplemente, ¿no? Creo que pues no hizo más que acompañar. Y a veces creo que es un poco rudo el cerrar estas puertas, ¿no? Dices, este chico pues se está movilizando a ir, algo quiere a lo mejor conocer, saber, estar, o sea, podría estar ese día de fiesta o de picnic o en cualquier otro lado y está ahí en la marcha. Entonces, como que pensarlos a los hombres en ese sándwich y no darles la entrada como a, pues conócelo o a lo mejor intégrate un poco o tal vez no puedes formar parte de este contingente, pero de ese de allá sí, o no sé, como dar esas posibilidades, digo, yo lo cuestiono desde afuera y digo, pues no entiendo por qué no pudo formar parte de, ¿no? ¿Por qué no pudo como estar? Entiendo que sea una lucha por y para mujeres, pero Ujú. pues también qué tanto necesitamos o nos es útil el rol de esos hombres que se están cuestionando eso y que también están buscando como su espacio, entender igual que nosotras y pues formar como esa sociedad, ¿no? Ese cuestionamiento colectivo. Es que sí, yo creo que esa parte sí nos toca a nosotros. O sea, sí estoy de acuerdo contigo en que esa es lucha de las mujeres y sí es el espacio de las mujeres. Y creo que más bien a nosotros es a los que nos falta organizarnos también. A los que nos falta precisamente crear estos espacios para cuestionarnos, para darnos chance de encontrar nuevas formas de ser hombres o por lo menos estar abiertos a la posibilidad de, ¿no? Pero creo que eso nos falta mucho a nosotros como hombres, el generar esos espacios. Eh, Uno de los chicos con los que platico ahora, él le gusta mucho esto del calabozos y dragones y los juegos de rol y así. Y justo dentro de su grupo de calabozos y dragones han creado ese espacio para que ahí se den este tipo de charlas, ¿no? Y ahí se den ese tipo de conversaciones. Y creo que es lo que nos falta a los hombres, empezar a generar esos espacios donde nos sintamos tranquilos, a gustos, libres, de poder expresar lo que sentimos, todas las dudas que tenemos, todas las preguntas que nos hacemos y que no necesariamente tenga que ser invadir la lucha de las chavas, ¿no? Sino ir a la par también construyendo nosotros nuestros propios espacios. Claro, pero justo eso me pregunto, o sea, el que él quisiera formar parte de, digo, como quizá aliado, quizá como saber qué es lo que está pasando en sí en la sociedad, escuchar, llenarse incluso de esa energía que suelen tener las marchas. Creo que pues mi cuestionamiento es como, ¿por qué cerrarle la puerta, sabes? Como, ¿por qué de decir, pues bueno, es que tú eres hombre, tú no puedes como marchar aquí? Si el chico está yendo como con el mismo, con la misma premisa, la misma idea, un enfoque similar. Sí, no, ha vivido muchas cosas, a lo mejor que las mujeres de ahí sí, posiblemente, pero mi duda es como, ¿por qué cerrarle la puerta de esa forma, ¿no? Como, no puedes, no perteneces, eres hombre, bye. Es como esa idea como de, pues todos los hombres son malos o todos te van a hacer lo mismo o todos van a hacer algo, todos son iguales, ¿no? O sea, es no partir de ahí. Siento que solo es ver, es un hombre, no puede formar parte de, o sea, no sé, como que me generó un poco eso. Sí, justo a mí también, Mafer. Yo también no entiendo, sí entiendo que es una lucha por y para mujeres, pero ¿qué de malo tendría en que fuera a apoyar, en que fuera a marchar, si tiene como
esta parte de solidaridad con las mujeres también me cuesta un poco de trabajo entenderlo, ¿sabes? Y se me hace, ojo, hablo desde mi punto de vista, respeto como para nuestros oyentes, respeto pues su pensamiento, pero a mí sí me genera como una sensación de extremos, ¿no? Como si eres hombre, como que eres malo y no sé, o estás cortado por la misma tijera, como en esta parte de no ver matices, de eso blanco o negro, perdiendo de lado pues los matices. Creo que hay muchos padres, muchos novios, esposos, ¿no? Que justo han vivido de alguna, a lo mejor no directamente, pero sí han vivido esta violencia de alguna forma, de alguna forma han vivido esta violencia en contra de la mujer, ¿no? Por ejemplo, una hija que a lo mejor sufrió un abuso, una violación, ¿no? Y que a lo mejor también quiere pelear como por esta lucha. Sí, creo que, y coincido en que faltan esos espacios para los hombres, pero ¿por qué no invitarlos como de esta forma o un tanto un poco más pacífica, más agradable? Eso lo pienso y sí me cuestiono qué pasa o qué es lo que las impulsa a no hacerlos partícipes. O sea, esa es una duda, ¿no? Sí, que me explique, que alguien me explique, por favor, porque no lo estoy entendiendo desde mi visión. Pero claro que hay visiones, otro tipo de visiones y las cuales pues no estoy cerrada, sino que sí me interesaría como una explicación como más profunda de qué está pasando. Eso es, eso es una. Y la otra ya se me fue. Entonces, cuando la recuerde, este, se las comparto nuevamente. Este, pero sí, Juan, no sé, ¿tú qué piensas de esto? Creo yo que un poco la idea va por el que los hombres no se apropien también de ese espacio, ¿no? O sea, justo lo que están haciendo las mujeres es intentando ganar espacios y que de pronto los hombres igual se apropien de sus marchas y de sus luchas, pues es justo todo lo que no quieren las mujeres, ¿no? Entonces, creo que si lo vemos desde ese lado, pues tiene sentido, ¿no? O sea, quieres apoyar, quieres ser parte del cambio, trabaja en ti, haz tu propio espacio, genera tus propios aliados y déjanos a las mujeres hacernos cargo de nuestros temas, ¿no? Creo que un poco la idea va por ahí, ¿no? De que los hombres no traten de apropiarse, porque también existe mucho esta idea o esta figura como de, precisamente como, a ver, voy a poner comillas, ¿eh? Y espero no caer yo en ese estereotipo también, de el hombre deconstruido, que acá, que es más, eh, voy a decir la palabra chido, no sé si está bien, que es más chido que los demás, que es muy alivianado, que es buena ondita y así, y que también justo otra vez empieza a ganar como el protagonismo en lugar de que las que sean las importantes sean las mujeres, ¿no? Pues sí, está bien que los hombres hagamos ese trabajo, de hecho es necesario que lo hagamos, y qué bueno que lo estén haciendo muchos hombres. Háganlo en sus Oh, espacios, háganlo en su lugar, háganlo con la gente a la que le corresponde y dejen a las chavas que hagan la... Eso es lo que yo pienso. ok. Justo esas son las visiones que enriquecen, ¿no? Como para tratar de entenderlo. Y creo que pues sí tienes razón. No lo había, la verdad es que no lo había visto como desde esa visión. Y creo que justo este es el motivo por qué hacemos este podcast, ¿no? Como de abrir horizontes, compartir, porque finalmente creo que tenemos diferentes visiones y lo vemos de diferentes puntos de vista. Y creo que siempre es enriquecedor, ¿no? Conocer el punto de vista de las demás personas y las visiones. Y sí, no lo había visto así. Y ya me acordé de lo que me, la otra parte. Justo como creo que a veces sí es importante que tengamos aliados, ¿no? Las mujeres. También es importante que tengamos aliados hombres. Estaba leyendo, la verdad, no recuerdo de quién fue, pero una historia. En este momento no tengo los nombres ni recuerdo dónde lo leí, pero justo de aquella época en donde pues a las mujeres no se le permitía hacer como muchas cosas. Y entonces una mujer con ayuda de su hermano y su novio, bueno, su prometido, pudo hacer una serie
publicaciones y entrar a una universidad. No recuerdo cuál fue la historia, pero justo fue como con ayuda, con este apoyo, ¿no? De dos hombres que finalmente para su época, considero yo, estaban como deconstruidos y ayudaron a esta mujer a realizar sus sueños e hicieron de lado pues todas esas creencias y todos esos mandatos socioculturales para su época que les habían impuesto, ¿no? Y se arriesgaron justo apoyándola. Y creo que la lucha de las mujeres es por y para mujeres, pero creo que se ha recibido pues el apoyo de alguna manera de algunos hombres. No digo que de todos, pero creo que sí de algunos, ¿no? Y entonces eso creo que nos invita a voltear a mirar el hecho de que pues no todos están cortados por la misma tijera, ¿no? Sino que hay personas, hombres, que sí realmente buscan como también generar estos cambios. Sí, y creo que un poco la onda, o bueno, algo de lo que me gusta a mí charlar también con los hombres, porque de pronto hay una sensación mucho de culpa. De hecho, uno de los compas con los que yo platiqué, lo primero que me dijo cuando empezamos a hablar fue, es que yo no debería de existir, es que yo soy lo peor del mundo, es que soy un hombre grotesco, es que soy, pero perdiendo de vista que en realidad él no nació así, ¿no? Sino que este medio en el que estamos, este entorno en el que estamos, el sistema en el que estamos, pues, va construyendo a este tipo de hombre, ¿no? Entonces, de pronto, el que los hombres atribuyen como que eso es natural en ellos, que es que uno así nace, que es que yo soy agresivo por naturaleza, y que ese tipo de historias tampoco ayuda, ¿no? Entonces, creo que abrir el panorama y ver todo eso, ver el contexto, ver este sistema en el que vivimos, ayuda también a los hombres como a empezar a desligarse de ese tipo de cosas, ¿no? Empezar a darse cuenta de que muchas de esas creencias que traen no son necesariamente suyas, sino que, pues ni modo, desde que nacemos nos las van inculcando. Yo recuerdo algún estudio, por ejemplo, de cómo incluso desde antes de nacer ya el trato es diferente. Antes de nacer ya se les trata diferentes. En cuanto en el ultrasonido dicen es hombre o es mujer, el trato cambia. Entonces, realmente los hombres desde que nacemos no tenemos oportunidad de ser distintos, ¿no? El estudio un poco iba así como de cuál es el comportamiento de los papás a partir de que saben que es niño o que es niña. Y entonces, cuando supuestamente es hombre por el ultrasonido, el tipo de comentarios son, eso es mi campeón, usted va a ser el más chingón de todos, usted va a ser el que va. Y a las niñas, el trato es, ay, mi princesita, usted va a ser la estrellita de la casa, usted va a ser mi tesoro. Entonces, desde que nacemos los hombres, tenemos pocas oportunidades de ser distintos. Este sistema nos construye así. Y la idea es un poco que los hombres nos demos cuenta de eso, que esto que nos han contado de que nosotros nacemos así, pues no está. Y en la medida en que nos vamos dando cuenta que este tipo de cosas no son nuestras, nos podemos ir desligando y entonces sí ir tomando como las cosas que sí me gustaría, ¿no? ¿Qué cosas sí me gustaría de la masculinidad y qué cosa no me latería? ¿Qué cosa me gustaría cambiar? ¿Qué cosa me gustaría ser distinta? Porque realmente el que nos responsabilicen a los individuos sin tomar en cuenta el contexto o la sociedad en la que vivimos es muy injusto. Es muy injusto, por ejemplo, como para este chavo que diga yo no debería de existir, asumiendo que él es el culpable, él es el responsable de haber tenido una conducta machista y no le atribuye la responsabilidad a todo el entorno que contribuyó para que él se fuera formando de esa forma, ¿no? Coincido contigo totalmente, Juanma. Creo que la época, la sociedad nos permea, ¿no? Nos permea mucho las creencias. Dicen, creo que por ahí va el dicho, ¿no? Las costumbres se vuelven leyes y justo creo que es lo que pasa, ¿no? Es tanto la costumbre, las creencias, los valores que se van pasando de una generación a otra, que justo es el resultado de lo que estamos viviendo ahorita.
y que está padre que pues sigamos como cuestionando, dando cuenta de esto, de construyendo justo como para poder generar un cambio, no solo en los hombres, o sea, un cambio como sociedad y enmarcar justo que pues todos, creo que tanto hombres como mujeres justo estamos como atados de alguna forma por esta sociedad. Fíjate que yo leí un estudio algo similar, pero en esta eran como muchos bebés en cuneros vestidos de azul y de rosa, ¿no? De azul y de rosa. Y los hombres estaban, bueno, había hombres vestidos de rosa, había mujeres vestidas de azul. El chiste es que el color no, no identificaba al sexo, ¿no? El hombre o mujer. Simplemente estaban vestidos de azul y de rosa al azar. Y el estudio decía que justo cuando los papás se acercaban o las personas se acercaban a las niñas era como con más delicadeza, como que, ay, niña bonita, aunque fuera niño, ¿no? Es que es diferente, ¿no? Tiene, mira, fíjate, tiene las facciones más finitas y no sé qué y no sé qué, cuando no es cierto, ¿no? O sea, y a una niña vestida de azul la trataban como más rudo, como que, ah, este es mi macho, mi campeón, ¿no? E incluso decían, no, es que es más tosco, que no sé qué, cuando nada tenía que ver. Y justo es lo que decías, ¿no? Cómo es esta parte de que socialmente tratas de diferente forma a hombres y mujeres, siendo que a los hombres los tratas como más rudos y a las mujeres como con esta parte de, ay, más delicada, más nena, ¿no? Y creo que desde ahí también los van educando, ¿no? Cómo van a ir cumpliendo sus funciones. Y pues si es, Incluso, ay, ah, perdón, te interrumpí, no, Jim. adelante. No, es No, que nada más. incluso desde ahí, la parte de ni siquiera las emociones que vas a poder demostrar, porque si eres hombre, es no chille, no se haga. O sea, incluso hasta te limitan en las emociones que puedes demostrar y las que no vas a poder demostrar. O sea, sí está bien rudo que incluso desde antes de nacer ya te estén asignando lo que tienes que hacer. Hasta lo que esperan de ti, ¿no? En todo sentido. O sea, creo que desde ahí, como decían hace un momento, al parecer es desde, incluso antes de que estés aquí, ya hay para ti trazado como todo un camino de lo que se espera y depende mucho justo del si es hombre o si es mujer, el trato va a ser distinto y por lo tanto también lo que se espere de él o ella, igual, ¿no? Las expectativas a cumplir bien cañonas, ¿no? Cuando muchas veces ni siquiera se puede llegar a cumplir en la realidad con esas expectativas. La neta, la verdad creo que es sumamente difícil cumplir con las expectativas de los demás. Es un peso súper grande y súper desgastante para ambos sexos, ¿no? Sí, y creo que por eso vale mucho la pena señalarlo también para estos hombres que de pronto quieren entrarle a esta parte de cuestionarse, ¿no? Su masculinidad, como para irles quitando un poco la responsabilidad encima porque llegas a escuchar, te lo juro, comentarios como el de este chico, ¿no? De yo no debería de existir, yo soy lo peor del mundo, por pues, no aguanta, ¿no? O sea, no, no todo es responsabilidad tuya, hubo mucho que ver ahí de otros lugares como para que ahora estés tú aquí. Entonces creo que sí vale la pena ponerle ojo a eso porque también les abre a los chavos la posibilidad de distanciarse y empezar a tomar sus propias decisiones y empezar a ver otras formas, ¿no? Justo hay que Sí. tener estos espacios. También creo que es importante para no quedar en ese limbo del que hablábamos hace un momento, como entre no soy de pues la educación como tradicional, pero tampoco estoy tan deconstruido, entonces ¿en dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Puedo llorar? ¿No puedo llorar? ¿Puedo abrazar a mi mejor amigo? ¿O se va a malinterpretar? ¿No? A lo mejor creo que poner ojo en esas cosas, ahorita igual pensaba justo en lo que les comentaba de la marcha, ahorita como que me abrieron el tercer ojo en pensar muchas cosas. Creo que de entrada estaba dejando de lado el hecho de que pues no hay solo un feminismo, ¿no? Hay muchos tipos de feminismos desde los cuales
pues hay unos radicales en los que sí, a lo mejor el hombre no tiene aquí como mayor participación, solo es por y para mujeres y no hay más, pero hay otros que sí requieren como esa participación un poco más activa de los hombres, de considerarlos parte del cambio, considerar como, pues bueno, vamos todos hacia una equidad que sería como lo ideal, lo esperado, y desde la conciencia de que el machismo, temas igual del patriarcado y demás, pues nos afectan, justo como lo decíamos desde un inicio, a todos y todas, no solamente es como algo de un solo sector, a todos de un lado o de otro, como que es algo que nos ha afectado. Entonces, pienso mucho en ese lado, justo esto, que este caso que nos compartías de este chico se me hace un ejemplo excelente, ¿no? Como de no cerrar la puerta a lo mejor a eso, saber a lo mejor cuáles son los espacios y poder como situarnos cada uno tal vez desde donde podemos empezar a ejercer el cambio, ¿no? Desde nuestras pequeñas o grandes trincheras, ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos accionar, hacia dónde podemos dirigirnos y a dónde podemos como tener esa cabida, ¿no? Donde como mujer, como hombre, con tales o cuales ideas o cuestiones que nos atraviesan, dónde podemos estar para seguir dándole como voz a esa lucha. Creo que me hicieron pensar eso. Ahorita que decías, Mafer, me dio risa porque dijiste, ¿cuándo, cómo abrazar o cómo el cariño, demostrar cariño, no demostrar cariño? No voy a decir nombres para no, retirar a nadie, pero fíjate que es alguien que conozco y me cae súper bien. Y agarra, es hombre, y otro hombre le escribe, te quiero mucho, ¿no? Y entonces el hombre al que le escribieron, te quiero mucho, o sea, son dos generaciones distintas para empezar. Uno tiene treinta y tantos, el otro tiene veintitantos. Siento que el joven está un poquito más en este mood, más de deconstruirse, más de demostrar, más de sentir, y el otro está como en este mood de yo soy hombre, protector, en el mood como más tradicional, y cuando le escribe eso, se queda así de, oh, ¿qué le contesto? No me gusta, y yo así como, pues en este son un poquito como, me dio risa su reacción, la verdad, y ahí yo, pues contéstale, pues dile algo, pues no tiene nada de malo, ¿no? Pero también como... Me dio mucha risa su reacción, le digo, ándale, le digo, pues demuestra esa parte cariñosa que tienes, ábrete, no tengas miedo a abrirte. Y el otro, no, le voy a bullear, le voy a decir, o sea, iba a mandar como algunas memes de esas cosas que, bueno, con otras palabras, ¿no? Y le digo, no, pues no seas grosero, o sea, no es necesario que seas grosero, es que no estoy acostumbrado, ah, ¿qué hago? No, o sea, no supo, o sea, hizo cortocircuito, ¿no? Como que por una parte fue como desagradable para él, pero creo que por otra parte sintió bonito, pero como por otra parte no sabía qué responder, justo por este pensamiento que tiene, ¿no? De cómo responder y de lo que debe ser un hombre y cómo debe de comportarse un hombre y cómo debe de demostrar emociones un hombre. Justo también este mismo personaje leyó un meme cuando cuando me dan demasiado amor, ¿no? O sea, sí está bien, abrázame, ¿no? Pero no, ya, ya es suficiente, suéltame, suéltame, ya no me gusta, ¿no? Justo porque no está como acostumbrado a este tipo de demostraciones afectivas de abrazo, que no las tolera como tanto, que me imagino eso también tiene que ver como con su educación, ¿no? Pero desde ahí te pones a pensar cómo es que son educados algunos o muchos hombres en esta parte de la forma afectiva, cómo dar amor, cómo recibir amor, ¿no? Porque incluso creo que para muchos la forma de dar amor es como con regalos, obsequios costosos y no con abrazos o caricias, ¿no? O besos, a diferencia de otras personas. Es lo Y que... creo que justo ese es uno de los efectos más adversos para nosotros los hombres, ¿no? El que nos perdemos de todas esas posibilidades de recibir apoyo, cariño, muestras de afecto, el sentirnos queridos, ¿no? Que nos perdemos de toda esa experiencia desde lo afectivo, desde el tener a alguien con quien poder acercarnos y desahogarnos, llorar,
pasar un rato alegre. Creo que justo el mandato de ser muy hombre es no hagas eso, ¿no? ¿Cómo es que un hombre te va a decir que te quiere? Pues que son, ¿no? Y ahí pónganle la palabra que quieran, ¿no? Pero nos perdemos de un montón de posibilidades de este estilo. Y desafortunadamente, para todos en algún momento atravesamos una dificultad. Para cuando atravesamos una dificultad, se vive en solitario horrible. O sea, una de las cosas más horribles del machismo para los hombres es eso, que nos aísla, que nos deja solos y que desafortunadamente para muchos, como pues, las estadísticas lo dicen, pues los puede llevar hasta el suicidio, ¿no? Los puede llevar hasta el suicidio por no haber cumplido con lo que se esperaba de ellos, por no poder tener a alguien a quien acercarse y pedir ayuda, porque pues, ¿qué van a decir de mí si pido ayuda? Entonces sí, las consecuencias para los hombres sí son muy, muy severas, ¿no? Claro. Sí, que es donde más se presenta en hombres, ¿no? Esos temas del suicidio. Justo, son los que más mueren. Ujú. Pero bueno, pues creo que muchas gracias, Juanma. Creo que el platicar contigo siempre es algo muy padre, muy bonito. Nos amplías panoramas, nos abres nuevas formas de ver las cosas. Creo que esto nos pone a reflexionar de cómo generar cambios, de cómo viven los hombres también las masculinidades, de cómo tanto hombres como mujeres somos atravesados por el patriarcado y somos también de alguna forma victimizados, eh, presos de estos mandatos socioculturales y de este patriarcado, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme, chicas. La verdad es que es un gustazo siempre estar con ustedes. No, Espero que vuelve vuelvan a hacer pronto, por favor. Tenemos que hacer más cosas juntos. Ha sido un cuando gusto quieran, cuando quieran. escucharlos y pues bueno, entonces con esto finalizamos el episodio de hoy y pues nos veremos entonces en el siguiente. Cuídense mucho. Bye bye.